Anterior. En la clase anterior quedamos en lo siguiente. Básicamente nos adentramos partiendo de una presuposición inicial de que actuando como abogado del diablo, yo les planteaba lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos afirmar o a cuenta de qué podemos afirmar que Dios existe? Y habíamos concluido de que casi todas las explicaciones o casi toda la argumentación que podíamos establecer al respecto siempre partía desde el ámbito de los sentimientos. Y no con esto estoy hablando o refiriéndome a los sentimientos como algo sensible, nostálgico, romántico, sino que más bien me estoy refiriendo desde el punto de vista de lo sensitivo. Es decir, definimos muchas veces la presencia o la existencia de Dios a partir de experiencias puramente sensitivas. Ejemplo, muchos de ustedes me lo dijeron la semana pasada. Yo pienso que Dios existe porque lo he sentido cuando le he pedido cosas. Yo creo que Dios existe porque, vaya, porque siento que está conmigo. Yo siento que Dios existe porque, como lo veo en todas partes, reflejado y quizás presente en la presencia de muchas otras personas, yo creo que Dios existe. Y yo les había mencionado que está muy bien que tengamos una concepción sensitiva de la existencia de Dios. Pero también habíamos llegado a la conclusión de que esta concepción le hacía falta algo. Y habíamos comentado que desde el punto de vista del entendimiento filosófico de la existencia de Dios, teníamos que partir de lo que Dios es, de la existencia del ser. Recuerdan ustedes que yo les puse un ejemplo. Yo les decía, por ejemplo, esto que está aquí es una libreta, ¿ya? Esto es una libreta que usted lo puede utilizar para poner el mouse encima de la libreta. O yo lo puedo utilizar para soplarme porque hace calor. Yo la puedo utilizar para hacer algún apunte. Yo la puedo utilizar para ponerla debajo de la computadora para que no se desnivele. Es decir, le pudiéramos encontrar muchos usos, pero hay una sola verdad absoluta e innegable e innegociable, y es que esto es una libreta, indistintamente del uso que le podamos dar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una cosa es definir algo a partir de sus características sensitivas y otra es definir algo desde el punto de vista de lo que aquello es, ¿sí? En lo primero, cabe mucho la subjetividad, cabe mucho la opinión. En lo otro, hay un concepto único de verdad. Recuerdan la semana anterior yo les había mencionado de que muchas veces en la sociedad postmoderna hemos caído mucho en este problema de la definición de supuestas verdades. Yo les puse un ejemplo, cuando muchas veces conversamos y una persona nos dice, bueno, mi verdad es esta. Deben haber escuchado alguna vez que alguien se exprese de esa manera. Mi verdad es que esto se maneja de esta manera. Mi verdad es que esto es así. Para mí esto es así. Pues bueno, viva la democracia, qué lindo que tengas tu opinión y todo lo demás, pero la verdad, para ser verdad, no puede ser ni tuya ni puede ser mía. Tiene que ser verdad. Y la verdad es en sí mismo lo que las cosas son. Yo soy hombre, ¿ya? Cristina es mujer, ¿de acuerdo? Santiago es hombre, Michelle es mujer, y son cosas innegables, inobjetables, más allá de que yo me puedo autopercibir como un perro, como un gato, como lo que yo quiera. Ya, viva la democracia. Aquí, desde el ámbito de los sentimientos, podemos establecer cualquier cosa, pero cualquier artilugio verbal que haga yo no va a quitar la razón de verdad de lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Soy hombre. Lo mismo, alguien puede decir, Dios es un Padre maravilloso, Dios es un ser supremo, celestial y bello, Dios es mi todo, Dios es mi vida, Dios es el cielo, Dios es las estrellas, Dios es el mar. Sí, todo está bien,
Pero, si queremos completar el entendimiento real de lo que Dios es, tenemos que ir hacia la naturaleza del ser de Dios. ¿Ok? Porque no podemos únicamente definir a Dios desde sus atributos, que ya lo habíamos visto. El atributo de la omnisciencia, el atributo de la omnipotencia y el atributo de la omnipresencia. Cada uno a saber, omnipotencia, todopoderoso, omnisciente u omnisciencia, todo conocimiento, y omnipresencia presente en todas partes. ¿Son atributos de Dios? Sí. ¿Son una muestra de lo que Dios es? Sí. No obstante, no son lo que Dios es. Son simplemente atributos. ¿Ok? Perdón, nuevamente, al igual que el viernes pasado les decía, perdón por ponerme un poquito filosófico, pero es para que podamos ir aterrizando todo esto. Entonces, adentrémonos en lo que nos toca el día de hoy. Ya entendemos que Dios existe no puramente desde una concepción sentimental, desde una concepción sensitiva. Entendemos que Dios existe bajo principios de causalidades. ¿Qué era el principio de causalidad? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a ver quién tiene cara de que se acuerda. Am, Angie, ¿se acuerda usted qué era el principio de causalidad? De acuerdo. Angie. Angie, está manejando usted. ¿Qué hace, por Dios? Bueno, ok, listo. No, quedemos ahí. ¿Y qué haces? El, el principio de Ok, causalidad listo. No, habíamos mencionado quedamos ahí. El, el que se, principio de causa. que se refiere a que todo cuanto existe, todo cuanto está definido a través de las leyes de la materia, todo cuanto ocupa un espacio en el cosmos, tiene una causa primera. Nada ha ocurrido al azar y aparece de la nada. Todo tiene una causa original. Yo les había puesto el ejemplo un poco histriónico de que, a ver, yo vengo del mono. Ya, ya, chévere. Asumamos que lo que tú dices es 100% correcto. Bueno, pues ¿quién creó el mono? No, es que lo que pasa es que el mono antes era una especie tipo bacteria. Bueno, ya chévere, listo, bravo. ¿Quién creó la bacteria? Y así en regresión podemos ir hacia atrás y siempre vamos a tener que encontrar una causa original, una causa primera, aquello que lo creó todo, aquello que no puede ser creado porque es creador, aquello que es el origen de todo lo que conocemos. Y que no cabe la pregunta que yo les había mencionado la semana anterior, nos puede hacer un ateo. ¿Quién creó a Dios? Nadie puede haber creado a Dios porque por el solo hecho de ser Dios no puede ser creado, no es criatura, es creador. Y al ser creador no tiene principio, ni tampoco fin. Siempre existió. Es más, no tiene tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana anterior de que para poder entender lo que es Dios, tenemos que entender que desde su creación, el tiempo y el espacio son cosas artificiales. El tiempo es algo creado por Dios. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. ¿Por qué no tiene espacio? Porque no es materia. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque no caduca, no es perecedero. El tiempo es una línea de continuidad que hemos establecido nosotros para de alguna manera medir cómo es la progresión o el desarrollo de la naturaleza y de la existencia. Pero Dios no tiene tiempo. ¿Ok? Entonces, bajo este principio de causalidad, entendemos de que todo cuanto existe tiene una causa primera, tiene una causa origen, tiene un principio, tiene algo. eh, un participante ha pedido arrancar con inteligencia artificial. No. Ok, habíamos dicho esto de aquí. Entonces, entendemos que Dios existe, entendemos que Dios no es materia, entendemos que Dios, al ser el creador de la materia, está por encima de la materia, y entendemos que la creación
tiene un grado de perfección única de que si tan solo hubiera una mínima alteración, llamen ustedes, una, una mínima unidad en el parámetro de gravedad, por ejemplo, que es 9,8 metros sobre centímetros, metros sobre segundos al cuadrado. Si hubiera una mínima alteración de la gravedad, esta vida sería un caos, el mundo sería un caos. Si hubiera una mínima alteración de los campos electromagnéticos, la vida no podría ser posible. Si hubiera una mínima alteración entre las fuerzas nucleares del universo, la vida no sería posible. Entonces, todo lo que existe, existe por un principio causal y además existe bajo una perfección en su estructura y en su composición. Dios nos ha creado de un modo perfecto desde el punto de vista de la creación y ahora vamos a abordar desde el punto de vista de la vida y de la existencia del ser humano. Bien, ¿qué creó Dios? Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, veremos desde el capítulo 1, por favor, un pequeño favor, traten de verificar que sus micrófonos estén muteados, al menos que quieran hacer alguna pregunta, levanten la manito porque se escucha el eco de lo que estamos hablando. Si nosotros nos vamos al Génesis, al primer libro de la Biblia, al primer libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, podemos encontrar un relato en el cual se nos menciona de un modo pedagógico cómo ocurrió la creación del universo. Y noten ustedes que la creación del universo no empieza desde la creación del individuo, de la persona, de nosotros, sino que más bien concluye con la presencia y la creación del hombre y de la mujer. Primero entonces Dios dispone la creación de las lumbreras en el cielo, del firmamento, de las especies, de las montañas, de los mares, etcétera, etcétera. Para luego al final terminar con broche de oro la creación en el Génesis capítulo 1, versículo 25. Y así fue, hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo, según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Sí, aquí Dios concluye con la creación de todas las especies que existen sobre la faz de la tierra. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen según nuestra semejanza para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres, a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento. ¿Qué vemos aquí nosotros? Vemos que primero Dios se encarga de crear todo una serie de un ecosistema, mares, especies, plantas, etcétera, para al final crear al hombre de modo tal que todo lo primero que creó, ponerlo a disposición del hombre. Entonces, a partir de este pasaje bíblico vamos a sacarle el jugo y vamos a ver muchas cosas. Primera cosa, algo que distingue el cristianismo de cualquier otra denominación religiosa, incluso de los cristianos llamados unicitarios que aparecieron ahí por el siglo XIX. Nosotros entendemos, conocemos y creemos en un Dios que a la vez es un Dios trino. Muchas veces nosotros decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con esto, como yo les decía en la clase anterior, yo voy a partir de la presuposición que ustedes no saben nada. Por tanto, les ruego mucha caridad porque habrán cosas que ustedes ya saben, pero háganse como que no lo saben. Yo voy a partir
de la presuposición de que nadie sabe. Noten ustedes que mucha gente hace mal esto y dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, como que partiendo esa unidad trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo correcto es, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se lo manifiesta así? Porque estamos hablando de tres personas divinas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El Padre es una cosa, el Hijo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Mica, y aguanta, entonces quiere decir que hay tres dioses. No, hay un solo Dios, porque así ha sido revelado a través de Jesucristo, los profetas y el mismo Dios en el Antiguo Testamento, pero a la vez se nos ha revelado también que existen tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es lo que nosotros conocemos dentro de nuestra fe como el misterio de la Santísima Trinidad. Dios, que es un solo Dios, es a su vez tres personas divinas distintas. Tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. Y aquí lo interesante es que podemos encontrar la argumentación bíblica desde las primeras páginas de la Biblia respecto de esta verdad revelada. ¿Se acuerdan hace unos minutos cuando yo les dije, después del versículo 25, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen? Primera pregunta, ¿Dios estaba solo cuando creó al hombre? Si yo les digo a ustedes, a ver chicos, tomemos agua. Si yo digo tomemos agua es porque estoy acompañado. Es porque esto se lo estoy diciendo a otra persona. Porque si yo digo voy a tomar agua, estoy hablando en primera persona. Pero si yo digo tomemos agua, me estoy refiriendo a que hay más personas. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. A ver, aguanta, aquí hay un dato revelador. Quiere decir que Dios en el momento de la creación estaba acompañado, no estaba solo. A alguien se le podría ocurrir, pero aguántate, ya Dios había creado a los ángeles, con lo cual puede haber sido de que Dios le dijo a los ángeles, hagamos, espérate un ratito, ¿los ángeles son criaturas o creadores? Son criaturas, son... eh, son criaturas, son seres de menor dignidad que Dios. Mayor dignidad que nosotros sí, pero al final del día criaturas. Con lo cual ellos no son creadores, con lo cual Dios no le puede decir a los ángeles, hagamos. No, porque hagamos mucha gente. Dios solo se puede referir en términos de hagamos si es que está hablando con alguien de su misma dignidad, de su mismo porte y de su mismo nivel. Por tanto, por conclusión lógica, ¿a quién se está refiriendo Dios cuando dice hagamos? Al Hijo y al Espíritu Santo. A la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, y al Espíritu Santo. Y uno dice, el Hijo, Jesús. Sí, solo que en este momento no lo conocemos como Jesús, no es revelado como Jesús. Porque acuérdense que Jesús es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios encarnado. Pero en este momento de la creación no se había encarnado, era Dios simplemente. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Podemos irnos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio existía el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y más adelante, ¿qué dice? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, aquí Dios Padre está hablando con el verbo, con su Hijo y con el Espíritu Santo y dice, hagamos a los hombres a nuestra imagen. ¿Qué significa que algo sea imagen de Dios? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser de que algo sea imagen de Dios? Yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo una luz, por ejemplo, aquí hay una luz que me está apuntando a mí, y si yo pongo la mano aquí, ¿qué pasa en la pared? Hay un reflejo.
Ese reflejo que está en la pared es una imagen de mí. ¿Soy yo? No soy yo, pero es una imagen de mí, que tiene la misma forma que tengo yo, pero que no soy yo. Tiene la misma forma porque proyecta o se proyecta de mí. Si decimos que el hombre es imagen de Dios, quiere decir que no somos Dios, pero que tenemos algo que Dios tiene, porque somos proyección de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que Dios tiene? A ver, aquí los voy a hacer pensar y abro preguntas. Josué, habíamos dicho que Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es eterno. Nosotros, como creaciones, como criaturas, ¿tenemos principio? Sí, desde el momento que nacemos. Perfecto, desde el momento en que nacemos, que somos creados. ¿Tenemos fin? Sí, en el momento que ya fallecemos, que ya cumplimos la mayoría de edad. O sea, bueno, no es condición En necesaria cambio, cumplir la Dios, mayoría de edad para fallecer, unos fallecen más chiquitos. bueno, Pero, también es verdad. pero a ver, lo que usted dice es, nos morimos y hasta ahí llegamos. Pregunta, ¿y por qué le hacemos misita cuando un familiar nuestro se muere? ¿A qué le estamos rezando o por quién estamos rezando? Estamos rezando por el alma de aquella persona que ha fallecido. La pregunta que cabe aquí, ¿el alma nuestra tiene fin? No, 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 no el alma tenemos. nuestra es inmortal. El alma nuestra está para la eternidad y existirá para no, toda la eternidad. Entonces, el alma es aquello que tenemos nosotros que Dios también es y tiene. El alma nuestra es la proyección y la imagen de Dios en nosotros. Por tanto, ¿por qué decimos que somos imagen de Dios? Porque tenemos alma. Y nuestra alma es espiritual. Y nuestra alma es indestructible. Y nuestra alma no caduca. Nuestra alma es eterna. Tiene principio, pero no tiene fin. Entonces, eso que tenemos nosotros, que es el alma, es lo que en sí mismo es el reflejo de que somos imagen de Dios. Por tanto, cada vez que ustedes escuchen que el hombre es imagen de Dios, la respuesta es que es porque tenemos alma, porque tenemos alma espiritual. Por eso somos imagen de Dios. Ahora, en la Biblia, en el versículo 26, perdón, dice también, somos semejantes a Dios. ¿Qué significa que somos semejantes a Dios? Quiere decir que desde nuestros atributos hay un atributo o, o una característica que ejercemos nosotros que también la ejerce Dios. ¿Qué nos hace a nosotros semejantes a Dios? Esta es un poquito más difícil. Eh, el otro día yo hacía una reflexión. ¿No les ha pasado a ustedes, como yo les decía el viernes anterior, no? Uno siempre en su cabeza se mentaliza y dice, si yo obro bien, me va a ir bien. Si yo hago las cosas bien, todo me va a ir bien. Si yo actúo con corazón entregado y si yo me doy de manera absoluta y si yo soy honesto, voy a ser correspondido. Y la verdad es que a veces hacemos las cosas bien y nos va de la patada. A veces hacemos las cosas muy bien, con todo el corazón, con todo el amor, e igual terminamos como una patada allá donde ustedes saben. Igual nos va mal. Y uno dice, pucha, ¿por qué es así? ¿Por qué pasan las cosas así? ¿Por qué a veces nosotros le pedimos a Dios tanto, le rogamos a Dios tanto, y luego Dios nos envía un terremoto en Venezuela? Y a veces surge la pregunta, Diosito, ¿dónde estabas tú en el momento en que la tierra empezó a temblar en Venezuela? Diosito, ¿dónde estabas tú en el año 2016 cuando esto se vino para abajo de Manabí? O Diosito, ¿dónde estabas tú cuando me quitaste a mi papá, cuando te lo llevaste al cielo, cuando me quitaste a tal o cual familiar?
Diosito, ¿dónde estabas tú cuando me quitaste al amor de mi vida? Y a veces uno puede entrar en una suerte de, como decíamos el viernes pasado, de caer en un ateísmo, un relativismo, en un agnosticismo, porque, chuta, ¿qué pasa con Dios? Y hay algo que si nosotros lo logramos entender, podemos ver que es nuestra semejanza junto con Dios. Y es que Dios nos ha creado libres. Dios es todopoderoso, sí. Dios es inmensamente sabio, sí. Dios es omnipotente, sí. Dios podría, cada vez que nosotros estamos a punto de meter las cuatro patas, Dios podría hacer así y evitar que nos caigamos. Sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque en ese momento Dios estaría yendo en contra del libre albedrío. Dios nos creó para sí mismo. San Agustín dice, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El Señor nos hizo para Él, pero no nos obliga a que vayamos a Él, porque nosotros somos seres creados por Dios, creados por amor de Dios, pero mismo así tenemos la capacidad de rechazarle. Tenemos la capacidad de mirar a Dios y decir, no, yo miro para otro lado. Lo podemos hacer. Y ese es un poco el principio que a veces uno puede entender como absurdo, pero es que Dios por amor nos hace libres. Esto es como cuando en una relación de pareja uno dice, yo te amo y te amo libremente, porque nadie me obliga a estar contigo. Y yo te escojo libremente, no porque alguien me obliga, sino porque yo quiero. Pero a la vez yo quiero que tú quieras que yo sea. Es decir, es una decisión de libertad. Los que se están preparando para casarse me entenderán. Porque el tema del amor no es una cosa que es la garantía única, el cheque en blanco. No, aparte del amor hay que obrar, hay que hacer cositas, hay que esforzarse. Porque la libertad dentro del amor es que yo te elijo libremente, pero también quiero que tú me elijas a mí. Porque esto no es coercitivo, esto no es coactivo, esto no es obligado. Asimismo, Dios nos crea por amor, pero no nos obliga a que le sigamos. Él permite que nosotros libremente le sigamos. Entonces, Dios podría chasquear los dedos antes de que nosotros metemos las cuatro patas e impedir que nos equivoquemos. Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque respeta nuestra libertad y respeta nuestro libre albedrío. Y porque si Dios interviniera en cada terremoto, en cada desgracia, en cada cosa, estaría rompiendo el equilibrio de esa libertad con la que ha creado a la humanidad. Por tanto, el amor de Dios se ve manifestado aún en este tipo de cosas. Entonces, somos imagen de Dios porque tenemos alma espiritual, alma eterna, que tiene principio, pero no tiene fin. Somos semejantes a Dios porque fuimos creados libres, porque tenemos libre albedrío, porque Dios quiere que le sigamos, porque Dios quiere que lo amemos, pero también quiere que lo hagamos libremente. No es que Dios viene y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, tú tienes que amarme, tienes que seguirme, tienes que seguirme. No, Dios nos crea, nos pone en medio de la naturaleza, nos pone en medio del universo, nos dice, ahí está, todo esto es tuyo, ven y sígueme. Y nosotros, pese a haber recibido todo por Dios, somos capaces de rechazarlos en un mal uso de nuestra libertad. Recuerden la frase de San Agustín, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. También somos semejantes porque tenemos la capacidad de perdonar, dice, de perdonar y de crear. Nosotros no somos creadores. Ojo con eso, nosotros no somos creadores. Si nos ponemos exquisitos con el término, ¿qué significa crear? Crear es producir algo de la nada. Yo puedo decir, yo soy el inventor de este celular. Ya, yo lo que hice fue coger ciertas piezas, juntarlas y armarlas y hacer que funcionen de una manera. Pero yo no creé el metal que compone el celular.
¿Sí? Yo lo que hice fue fabricar a partir de cosas que existen. Pero crear significa producir algo de la nada. Y el único capaz de producir algo de la nada somos nosotros, es Dios. Lo más cercano de creadores que podemos ser nosotros son las mujeres, porque las mujeres participan como co-creadoras en el momento de dar vida. Eso es lo más cercano de que el ser humano puede llegar a ser creador. Ahora, la capacidad de perdonar es un acto de la voluntad. La capacidad de perdonar es un acto de la voluntad. Dios nos hace libres y nos hace capaces de amar, perdonar, hacer todo lo bueno. Pero entiendan que también por un acto de nuestra voluntad podríamos simplemente decidir ser una completa basura en el mundo. Dios nos manda a amarnos unos a otros. Dios manda a que nos perdonemos mutuamente. Pero mismo así nosotros podríamos decidir no hacerlo. Y sí, es en uso de nuestra libertad. Yo diría en un mal uso de la libertad. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos sacándole el jugo a esto. Primera cosa que hemos determinado aquí, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza. ¿Y en qué consiste ser imagen y semejanza? Consiste en que tenemos alma por la imagen y que somos libres, fuimos creados libres por la semejanza. Quiere decir que Dios nos crea capaces de Él. En la teología se conoce como el capax Dei. Es decir, el hombre es capaz de Dios. La capacidad del hombre para Dios no es simplemente un compuesto añadido, sino una característica constitutiva de nuestra naturaleza. Es decir, por nuestra naturaleza hemos sido creados para Dios, porque somos capaces de Dios. Dios nos ha creado con un pequeño vacío que solo el infinito, que es Él mismo, puede llenar. Si nosotros revisamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 26 al 27, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, Él creó de un solo hombre todo el linaje humano para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo las épocas y los límites de su territorio. ¿Ya? Entonces, básicamente, Él nos ha hecho capaces de amarle, de seguirle, capaces de santificarnos. Nuevamente, por tercera vez vuelvo a la frase de San Agustín. Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo pueden encontrar en el libro de las Confesiones de San Agustín. ¿Ya? En esta frase de San Agustín, que es un padre de la iglesia, podemos encontrar ese deseo de Dios que está inscrito en nuestro corazón. Es decir, aun si nosotros no se nos predicara sobre Dios, aun si no conociéramos a Dios, siempre va a haber ese impulso dentro de nuestro corazón por querer buscar a Dios, porque hemos sido creados por y para Dios. Entonces, la siguiente pregunta que cabría hacer aquí es, ¿para qué creó Dios al hombre? Muchas veces nosotros en nuestra vida nos hacemos esta pregunta, pucha, ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué vengo a sufrir? ¿Vengo a padecer? ¿Vengo a ser maltratado? Dios nos ha creado con un propósito. Tres causas tiene la creación de Dios con nosotros. Primero, Dios nos crea por amor, para demostrarnos su amor. Dios nos crea para manifestarnos su gloria, para que lo conozcamos, para que seamos partícipes de su gloria. Y tercero, como bien dice en el Génesis capítulo 1, versículo 26, después de haber creado todas las cosas que conocemos, procede Dios a crear al hombre. ¿Con qué propósito? Para poner todo lo que Dios ha creado en la naturaleza bajo la administración del hombre. Es decir, tres cosas por las cuales Dios nos ha creado. Por amor,
para manifestarnos su gloria y para convertirnos en administradores de la creación. Dice la carta de los Efesios de San Pablo, dice, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya en su momento veremos esto. Este es el fundamento bíblico de la predestinación del hombre. Pero ¿qué nos dice San Pablo aquí? De que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes dirán, yo nací en el año 1990. Sí, pero antes del año 1990 Dios ya te había escogido. Desde antes de la fundación del mundo incluso, Dios ya te había elegido para que seas santo e irreprochable ante Él por amor. Por tanto, como conclusión, entendemos que Dios creó al hombre para manifestarnos su gloria por amor y para que seamos administradores de la creación. Y que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, porque desde el principio ha infundido en nuestro corazón el deseo de buscarle, de amarle. Y lo que nos plantea Dios a nosotros en nuestra alma es ese deseo, esa inquietud de la que habla San Agustín, que nos lleva a plantearnos a nosotros fundamentalmente tres preguntas existenciales. La primera, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Si nosotros nos planteásemos esas tres preguntas constantemente y buscáramos una respuesta permanente, estaríamos en camino de santidad. ¿Quién soy yo? Una criatura, un hijo de Dios, un creado por Dios, a su imagen y semejanza. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Y a dónde voy? Hacia Dios. En eso se puede resumir el, el destino perfecto de nuestra existencia en relación a Dios. Por tanto, Dios nos crea por amor para manifestarnos su gloria y para convertirnos en administradores de la creación. Y muchas veces pasa que en nuestra vida uno dice, como que ya no doy más. A veces el peso de la cruz que cae sobre nuestros brazos, sobre nuestros hombros, nos resulta muy pesado. Y a veces decimos, ya no doy más. Y siempre pensemos en esto. Dios nunca te va a dar un peso que tú no puedas soportar y que no puedas cargar. Por lo tanto, si Dios te ha dado el peso que estás cargando hoy, es porque lo puedes soportar. Porque Dios nos ha hecho capaces de él. La cruz tiene dos significados. La cruz tiene el significado del dolor en sí mismo y del sufrimiento, y la otra, la salvación. Porque si nosotros nos quedamos en un hecho doloroso, sumidos en el dolor, sin transformarlo en un sacrificio redentor, no estamos entendiendo por qué Dios nos ha creado. Dios, siendo la criatura más inocente, se subió a una cruz para poder morir y salvarnos. Por tanto, cuando nosotros carguemos un peso de cruz, no pensemos que es algo muy pesado para nuestra capacidad o es algo que Dios se le está pasando la mano, porque Dios nos hizo capaces de él. Dios nos hizo capaces de él y capaces del tamaño de la cruz que estamos cargando. El problema es que a veces la cruz se hace pesada porque la cargamos solo. Pero si nosotros cargamos esa cruz de la mano de Dios y a través de Dios, junto con las personas que Dios nos pone en nuestra vida, todo peso y toda carga es mucha más ligera. ¿Ok? Mis queridos hermanos, por hoy vamos a quedarnos hasta ahí. Estas dos clases yo estoy tratando de hacerlas un poquito pequeñitas porque es un poquito pesado el contenido y no quiero que se les haga muy espeso, ¿no? Les recuerdo, tanto la clase del día viernes, particularmente para los que no estuvieron el viernes, como la clase de hoy, todas quedan grabadas. Yo, una vez que termine la clase, les paso el link con la clase grabada en la plataforma de YouTube, con lo cual si hubo algo que no entendieron, algo que se les pasó por alto, o justo en ese momento metió gol un equipo en el Mundial y no lo vi, entonces ustedes pueden meterse y volver a escuchar la clase y pueden repasar alguna cosa que no haya quedado claro. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta, inquietud, comentario, duda existencial? ¿No? Ok.
Entonces, no se me desconecten, voy a parar la grabación en este momento y procedo a tomar la asistencia.